tal? ¿Cómo estás? En este video vamos a ver cómo es que se forman los diferentes compuestos químicos inorgánicos y cómo se representan a través de fórmulas simbólicas. Para ello es muy importante que repasemos algunos conceptos para poder identificar bien las fórmulas de los compuestos. Necesitamos distinguir bien cuando estamos hablando de un compuesto, de un elemento o de un ion. Los símbolos de los elementos pues ya los conoces, son los que están en la tabla periódica. Los nombres de los elementos se representan por medio de una o dos letras. La primera letra siempre será mayúscula y la segunda letra, en caso de haberla, porque no siempre los elementos tienen dos letras, pero cuando haya las dos letras, la segunda siempre debe ser minúscula. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos por ejemplo el oro, cuyo símbolo es AU. Si tú ves, la U es minúscula y la primera letra, que es la A, es mayúscula. El hidrógeno se representa con una sola letra, la letra H, pero siempre será mayúscula. El elemento hierro se representa como Fe. Nuevamente observa que la primera letra es mayúscula y la segunda, o sea la E, es minúscula. El elemento de la plata se representa con el símbolo de Ag. Nuevamente la segunda letra es minúscula. En el caso del oxígeno se representa con la letra O. El oxígeno no tiene segunda letra, como puedes ver. El elemento cobalto se representa con una C mayúscula y una O minúscula. Entonces podemos concluir que hay elementos que se representan con dos letras y unos con una sola letra, pero que siempre la segunda letra de existir deberá de ser minúscula. Esto es para no confundirla con los compuestos, como vamos a ver más adelante. Los compuestos se van a representar con fórmulas de una combinación de dos o más símbolos de elementos diferentes. Veamos algunos ejemplos. Para el monóxido de carbono se representa con una C mayúscula y una O mayúscula. Si tú ves, podemos diferenciar aquí que este es un compuesto, puesto que son dos letras mayúsculas. No lo confundamos con el símbolo del cobalto, que es una C mayúscula y es una O minúscula. Entonces es por eso que es importante pues mantener la simbología que debemos de utilizar. Aquí vemos por ejemplo que el cobalto es CO, la primera mayúscula, la segunda es minúscula. Y este es un compuesto de dos elementos diferentes. Hidróxido de sodio. Aquí vemos que seguimos la fórmula, la primera letra es mayúscula, y la segunda minúscula. Quiere decir que este es un elemento y es el elemento sodio. La siguiente es una mayúscula, es el elemento oxígeno, y la siguiente es también una mayúscula, es el elemento hidrógeno. Es decir, este es un compuesto que consta de tres elementos. El compuesto de sulfato de cobre. Aquí nosotros podemos apreciar que también va a constar de tres elementos: el cobre en primer término, el azufre representado por la S y el oxígeno representada por la letra O mayúscula. Ahora bien, los iones van a ser átomos de elementos o moléculas que han perdido o ganado electrones, por lo que se representan igual que los átomos o moléculas, pero indicando en un superíndice la carga del ion dependiendo de si perdió o ganó electrones. Por ejemplo, el ion cloruro lo podemos nosotros apreciar como Cl, y aquí se ve una carga negativa. Quiere decir que tiene un electrón de más y por lo tanto tiene una carga negativa. Ok, el ion sulfato. El ion sulfato es una combinación de elementos que en conjunto aquí han ganado dos electrones, por eso tiene carga -2. El ion de óxido, pues viene siendo un átomo de oxígeno, pero aquí representa que ganó dos electrones con la carga de -2. El ion de calcio, Ca, aquí representa que perdió dos electrones, por lo tanto tiene una carga positiva de +2. Vamos a ver los siguientes ejemplos donde vamos a determinar si los símbolos que estamos viendo nos representan el símbolo de un elemento, si nos representa un compuesto o un ion.
Para el primer caso que dice sea, ¿cómo sé si es un elemento, si es un compuesto de dos elementos o si es un ion? Bueno, si es un ion fácilmente deberá de tener una carga positiva o negativa, entonces vemos que no tiene carga, por lo tanto no es un ion. Entonces, pero será un elemento, será un compuesto. Eso nos lo indica la segunda letra, que es minúscula. Si la segunda letra es minúscula y la primera mayúscula, debe de ser un elemento y por lo tanto este representa el símbolo del elemento calcio. El siguiente ejemplo, CaO. Aquí podemos apreciar que va a constar de dos elementos unidos, el calcio y el oxígeno. Por lo tanto, este nos va a representar la simbología de la fórmula de un compuesto. El siguiente, CO, será un solo elemento o será un compuesto de dos elementos. ¿Recuerdas qué es lo que nos indica? Bueno, lo que nos indica es la segunda letra. Si la segunda letra es minúscula, forma parte del elemento. Pero si es mayúscula, quiere decir que es un elemento diferente al primero. Por lo tanto, esta va a ser la representación de un compuesto. ¿Ve la diferencia con el CO? El CO va a ser la representación simbólica del cobalto, es decir, un elemento. El siguiente ejemplo, Ni. Espero que ya a estas alturas pues ya hayamos comprendido bien. Como la segunda letra es minúscula, pues va a ser el símbolo de un elemento. La N fácilmente va a ser el símbolo del elemento nitrógeno. La siguiente va a ser un ion, puesto que tiene una carga aquí de +1, lo cual representa que ha perdido un electrón, por lo tanto va a ser un ion positivo. La siguiente, C-2, va a ser un ion de azufre que ha ganado 2 electrones y por lo tanto adquiere carga negativa. La siguiente es el símbolo del elemento oxígeno. El siguiente es el símbolo del elemento fósforo. El siguiente pues es un compuesto formado por 3 elementos, el calcio, el carbono y el oxígeno. Entonces va a ser la representación de un compuesto. Y por último vamos a ver el Ba, que es el bario. Es un ion de bario que con la carga de +2 representa que pues ha perdido 2 electrones. Entonces va a ser un ion positivo. Bien, podrás realizar la siguiente actividad. La siguiente actividad tienes que definir si esta simbología que está representada aquí es de un compuesto, de un elemento o si es de un ion. Espero que te sea fácil realizarla.